La figura de Judas Iscariote ha fascinado y desconcertado a generaciones de creyentes y estudiosos de la Biblia. Su traición a Jesús, marcada por el acto de entregar al Maestro por 30 piezas de plata, lo ha convertido en un símbolo de deslealtad y arrepentimiento. Sin embargo, su historia no se detiene en ese momento sombrío. Dos relatos bíblicos, Mateo 27:5 y Hechos 1:18, presentan versiones aparentemente contradictorias de su muerte, lo que ha generado un debate apasionante sobre su verdadero destino. Es posible que Judas haya experimentado una muerte física en dos momentos diferentes o haya una profunda enseñanza detrás de estos relatos. Esta intriga nos invita a profundizar en los textos, examinando las implicaciones teológicas y los significados ocultos en las palabras originales. A medida que exploramos estas cuestiones, nos enfrentaremos a la complejidad de la naturaleza humana, el arrepentimiento y la búsqueda de redención, un tema que resuena con fuerza. Judas Iscariote es una de las figuras más controvertidas y trágicas del Nuevo Testamento. Originalmente uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús, su historia comienza en un contexto de cercanía y confianza con el Maestro. Sin embargo, su traición, motivada por la avaricia y la desesperación, lo ha marcado para la eternidad. Judas es conocido por haber entregado a Jesús a las autoridades religiosas por 30 piezas de plata, un acto que desencadena la pasión de Cristo y su crucifixión. Este acto de traición lo convierte en un símbolo de deslealtad, y su nombre se ha vuelto sinónimo de traidor en la cultura popular. Las narraciones de la muerte de Judas se encuentran en Mateo 27:5 y Hechos 1:18, y presentan perspectivas distintas que han generado un debate teológico y exegético. En Mateo 27:5 se describe que, después de haber traicionado a Jesús, Judas, lleno de remordimientos, arrojando las piezas de plata en el templo, se ahorcó. Este versículo refleja la desesperación de Judas tras darse cuenta de la magnitud de su traición. La imagen de arrojar el dinero, simbolizando su rechazo a la recompensa que había recibido, nos muestra un hombre que no puede soportar el peso de su culpa. Aquí, la palabra hebrea marar, que significa ahorcar, sugiere una desesperación extrema, un acto final que sella su destino trágico. Por otro lado, en Hechos 1:18 se presenta una narración diferente que dice: «Y cayendo de cabeza, reventó por el medio». Este versículo plantea preguntas sobre la naturaleza de la muerte de Judas y cómo se puede reconciliar con el relato anterior. Algunos estudiosos sugieren que esta discrepancia puede ser una forma de resaltar la severidad del juicio que le sobrevino. La descripción de su muerte como una caída violenta, donde su cuerpo se desgarra, evoca la idea de un juicio divino. Esta imagen también puede simbolizar la inevitabilidad de las consecuencias de nuestras decisiones y el peso del pecado. La importancia de estos versículos en la narrativa radica en su capacidad para generar reflexión sobre temas de traición, arrepentimiento y redención. La traición de Judas es un evento central que lleva a la crucifixión de Jesús, un sacrificio que es fundamental para la fe. La muerte de Judas, ya sea por ahorcamiento o por su caída, se convierte en un recordatorio de que nuestras elecciones tienen consecuencias profundas. Además, invita a la audiencia a explorar la complejidad del arrepentimiento. ¿Es posible que alguien que traicionó al Hijo de Dios también anhele la redención? Los relatos de la muerte de Judas también destacan la necesidad de una comprensión más profunda de la gracia y el perdón en el contexto del creyente. A pesar de su traición, el sacrificio de Jesús en la cruz está destinado a ofrecer redención a todos, incluidos aquellos que han fallado gravemente. Esto plantea preguntas sobre la naturaleza de la gracia divina y si incluso Judas pudo haber encontrado el perdón si hubiera buscado la reconciliación genuina.
La historia de Judas Iscariote, su traición y sus muertes son elementos clave que invitan a la reflexión sobre la naturaleza humana, la culpa y la búsqueda de redención. Los versículos de Mateo y Hechos, al presentar dos visiones distintas de su final, enriquecen la narrativa y nos desafían a considerar la profundidad de la gracia y el perdón que ofrece la fe. La historia de Judas Iscariote es una de las más profundas y trágicas en los Evangelios. Su rol como uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús hace que su traición sea aún más impactante. Judas, quien compartió momentos cercanos con Jesús, tomó la decisión de entregar a su maestro a las autoridades religiosas por 30 piezas de plata, un acto que marcó el inicio de la pasión de Cristo. La traición no solo fue una traición personal hacia Jesús, sino también hacia la misión divina que él representaba. La descripción de su traición se encuentra en Mateo 27:5, donde se narra el arrepentimiento de Judas después de darse cuenta de las consecuencias de su acción. El versículo dice: «Y arrojando las piezas de plata en el templo, se ahorcó». Este breve pasaje encapsula el remordimiento y la desesperación de Judas tras traicionar a Jesús. La acción de arrojar las piezas de plata tiene una simbología poderosa. En el contexto judío, el templo era el lugar más sagrado, y al arrojar las monedas en ese espacio, Judas parece estar rechazando el dinero manchado de sangre. Las 30 piezas de plata, que simbolizan el precio de la traición, se convierten en un testimonio de su vergüenza y arrepentimiento. Es interesante notar que, en algunos textos del Antiguo Testamento, como en Zacarías 11:13, también se menciona el valor de 30 piezas de plata, lo que podría sugerir una conexión profética. El acto de arrojar las monedas en el templo es, en esencia, un intento de deshacerse de la culpa, pero el remordimiento por sí solo no trae alivio a Judas. En lugar de buscar el perdón o la redención, recurre a un acto de desesperación, el suicidio. El texto nos dice que se ahorcó. Aquí, la palabra utilizada en griego es apekchato, que literalmente significa colgarse. En el hebreo bíblico, el equivalente sería marar, que implica tanto el acto físico de colgarse como un estado emocional de amargura y desesperación profunda. El Diccionario Bíblico Hebreo-Español de Luis Alonso Schockel nos ayuda a comprender que esta palabra hebrea también está asociada con una aflicción tan intensa que lleva a la autodestrucción. El uso de marar en textos antiguos resalta la gravedad del acto de Judas, no solo como un acto físico, sino como una expresión extrema de su amargura interna. La traición y la culpa lo consumieron al punto de no poder soportar más su propia existencia. La elección de este verbo en hebreo también nos invita a reflexionar sobre el estado emocional de Judas, quien, aunque arrepentido, no pudo encontrar consuelo o redención en vida. La imagen de Judas ahorcándose es una de las más sombrías en los Evangelios. Su muerte por su propia mano contrasta con la muerte redentora de Jesús en la cruz. Mientras Jesús se sacrifica para la salvación de la humanidad, Judas, incapaz de lidiar con la magnitud de su traición, se quita la vida, dejándonos una lección sobre el poder devastador de la culpa y el remordimiento no resuelto. En este contexto, el versículo de Mateo 27:5 no solo narra la muerte física de Judas, sino también la muerte espiritual que precede a su acto final. Su decisión de suicidarse refleja su desesperanza y falta de fe en la posibilidad de redención. Aunque había traicionado al Hijo de Dios, el acto de arrojar las monedas muestra una chispa de arrepentimiento, pero sin una búsqueda activa de perdón, su destino se sella de manera trágica. Este análisis del versículo nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del arrepentimiento y el perdón en la fe. Aunque Judas reconoció su error, no pudo encontrar el camino hacia la redención, lo que nos recuerda la importancia de buscar la gracia divina, incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida.
La figura de Judas Iscariote es fundamental en la narrativa del Nuevo Testamento, y su muerte, descrita en Hechos 1:18, presenta un contraste impactante con la descripción de su primer fallecimiento en Mateo 27:5. Mientras que el Evangelio de Mateo se centra en la desesperación y el arrepentimiento de Judas al ahorcarse, el relato en Hechos ofrece una representación más gráfica y violenta de su final, sugiriendo que la historia de Judas es más compleja de lo que parece a simple vista. En Hechos 1:18 se afirma: «Y cayendo de cabeza, reventó por el medio». Este versículo no solo describe la muerte de Judas, sino que también plantea preguntas sobre la naturaleza de su destino. La imagen de caer de cabeza puede interpretarse de varias maneras. Algunos estudiosos sugieren que este relato puede referirse a un cuerpo en descomposición que tras colgarse se deslizó o rompió al caer al suelo, mientras que otros ven en esta narración un simbolismo del juicio divino. La idea de que el cuerpo de Judas se desgarre representa la severidad de su traición y la condena que recae sobre él por sus acciones. El contraste entre las dos muertes es notable. En Mateo, la muerte de Judas es un acto deliberado y personal, un suicidio impulsado por la culpa y el remordimiento. Por el contrario, el relato en Hechos sugiere una muerte más accidental y grotesca. Esta diferencia puede reflejar el cambio en la percepción de Judas a lo largo de los relatos. En Mateo se presenta como un traidor consumido por la culpa. En Hechos, su final es un recordatorio del destino sombrío que aguarda a quienes eligen el camino de la traición y el pecado sin buscar el perdón. Además, el contexto de cada versículo ofrece un entendimiento más profundo de la narrativa. Mateo 27:5 se centra en la relación de Judas con Jesús y su remordimiento tras la traición. En cambio, Hechos 1:18 se inscribe en un contexto más amplio, la continuación de la historia de la iglesia primitiva y la necesidad de reemplazar a Judas en el grupo de los apóstoles. Esta transición también sugiere que, aunque Judas fue parte del plan divino, su decisión de traicionar a Jesús lo llevó a una conclusión trágica y sin esperanza. El uso de palabras en el texto también resalta el contraste. La expresión «reventó por el medio» es poderosa y evocadora, reflejando no solo la violencia de la muerte de Judas, sino también su final como un resultado de la descomposición de su vida espiritual. Mientras que su muerte en Mateo refleja la desesperación personal, la muerte en Hechos sugiere que su vida y su elección han sido destruidas, dejando una huella de tragedia en la comunidad de los creyentes. Este contraste entre las muertes de Judas nos invita a reflexionar sobre el significado del arrepentimiento y la redención. Si bien Judas se dio cuenta de su error en Mateo, en Hechos su historia culmina en un final desgarrador. Este desenlace resalta la importancia de la búsqueda activa de perdón y reconciliación en la vida de cada creyente. La muerte de Judas Iscariote, como se presenta en Hechos 1:18, no solo es una simple narrativa sobre un traidor, sino una representación de las consecuencias de las decisiones humanas. La diferencia entre su primer y segundo fallecimiento nos desafía a considerar el impacto de nuestras elecciones y el camino hacia la redención. La historia de Judas, aunque trágica, también nos recuerda la necesidad de buscar la gracia divina, incluso en los momentos más oscuros de nuestras vidas. La figura de Judas Iscariote ha sido objeto de un análisis profundo en la exégesis bíblica, y uno de los destacados exegetas contemporáneos es Ariel Álvarez Valdés. Su trabajo se ha centrado en la comprensión de los textos bíblicos desde una perspectiva contextual, buscando desentrañar no solo el significado literal, sino también las implicaciones culturales, históricas y teológicas detrás de las narraciones.
Álvarez Valdés enfatiza la importancia de comprender el entorno sociopolítico de la época, así como los matices lingüísticos que enriquecen la interpretación de los pasajes bíblicos. En sus análisis, Álvarez Valdés señala que la traición de Judas y sus muertes son más que eventos aislados. Son reflexiones sobre la naturaleza humana, el pecado y la posibilidad de redención. Su enfoque permite comparar los relatos de Mateo y Hechos con una mirada crítica, reconociendo que cada autor tiene un propósito específico en la narración. Por ejemplo, Mateo se enfoca en el aspecto emocional de Judas, explorando su culpa y desesperación, mientras que Hechos pone énfasis en las consecuencias físicas y comunitarias de sus acciones. Esta dualidad en la representación de Judas invita a una discusión más amplia sobre la traición y sus repercusiones. Al contrastar estos enfoques exegéticos, se observa que Mateo utiliza una narrativa que invita al lector a sentir compasión por Judas, resaltando su remordimiento. El uso de expresiones como arrojando las piezas de plata sugiere un acto simbólico de rechazo y arrepentimiento. Por el contrario, el relato en Hechos aborda las consecuencias más directas de su traición, describiendo su muerte de una manera gráfica que enfatiza el juicio divino y el rechazo de la comunidad. Esto no solo muestra una evolución en la percepción de Judas, sino que también plantea preguntas sobre el papel de la comunidad en el proceso de redención. Las reflexiones sobre el significado teológico de las muertes de Judas son profundas y multifacéticas. La primera muerte, a través del suicidio, simboliza el peso del pecado y la desesperación de un hombre que no encontró en su traición ninguna vía de escape. Su decisión de quitarse la vida refleja una falta de fe en la posibilidad de perdón y redención, lo que lleva a una discusión sobre el arrepentimiento verdadero. ¿Es el arrepentimiento de Judas genuino o es solo un acto desesperado ante la inminente culpa? Esta pregunta plantea una reflexión importante sobre la naturaleza del arrepentimiento en el contexto. La segunda muerte de Judas, como se describe en Hechos, actúa como una advertencia sobre las consecuencias del pecado no redimido. Su caída y la ruptura de su cuerpo son representaciones vívidas de cómo las decisiones que tomamos no solo afectan nuestras vidas, sino que también impactan a la comunidad. En este sentido, la historia de Judas sirve como un recordatorio de que nuestras elecciones pueden tener repercusiones profundas, no solo para nosotros, sino para aquellos que nos rodean. La exégesis de Álvarez Valdés también invita a los lectores a considerar la gracia y el perdón en la narrativa. A pesar de su traición, la historia de Judas plantea preguntas sobre la posibilidad de redención. ¿Podría haber buscado perdón y reconciliación? Esta reflexión sobre la gracia y la redención se convierte en un tema central en la discusión teológica, desafiando a los creyentes a considerar la amplitud del amor divino, incluso para aquellos que han caído en el pecado. La exploración exegética de la figura de Judas Iscariote, a través de los trabajos de Ariel Álvarez Valdés, revela un panorama complejo y multifacético que invita a la reflexión. Las muertes de Judas, descritas en Mateo y Hechos, son un recordatorio de la lucha entre el pecado, el arrepentimiento y la búsqueda de redención en la vida del creyente. Estas narraciones nos desafían a explorar las implicaciones de nuestras decisiones y el poder transformador de la gracia. El estudio de los significados de las palabras en diferentes lenguas es fundamental para una comprensión profunda de los textos bíblicos. En el caso de la traición y muerte de Judas Iscariote, las palabras utilizadas en hebreo, arameo y griego ofrecen una riqueza de matices que pueden influir significativamente en la interpretación de los relatos de Mateo 27:5 y Hechos 1:18. En el contexto hebreo, la palabra marar se traduce como ahorcar y se asocia no solo con el acto físico de colgarse, sino también con el significado más amplio de amargura y desesperación.
Esta connotación emocional resalta el estado interno de Judas tras su traición. Al usar esta palabra, el texto sugiere que la desesperanza y el remordimiento fueron tan abrumadores que llevaron a Judas a un desenlace trágico. Este trasfondo hebreo invita a los lectores a considerar la profundidad del sufrimiento de Judas, transformando su acto final en una representación de un alma que no puede soportar el peso de su culpa. Por otro lado, en el idioma arameo, que era común en el entorno de Jesús y sus apóstoles, la palabra utilizada para referirse a la traición y la traición misma también conlleva significados que reflejan la traición de la confianza y la lealtad. Este idioma, que compartía muchas raíces con el hebreo, amplía el entendimiento de Judas como un personaje que no solo traicionó a su maestro, sino que rompió un vínculo sagrado. En este sentido, la traición de Judas se convierte en una acción que trasciende lo físico y se adentra en lo espiritual, generando un eco de dolor y ruptura que resuena en las comunidades de creyentes. El griego, utilizado en los evangelios, presenta un término interesante en la frase «se ahorcó» de Mateo. La palabra griega, apekchato, sugiere un acto deliberado de quitarse la vida, pero también puede interpretarse en el contexto de la desesperación que acompaña a la traición. En la narrativa griega, el uso de este verbo refuerza la idea de que Judas no solo busca escapar de su dolor, sino que está sometido a un destino inevitable tras sus decisiones. Este matiz es crucial, ya que permite a los lectores contemplar la naturaleza de sus elecciones y las consecuencias que éstas tienen en la vida espiritual. La interacción entre estas lenguas resalta la complejidad de la historia de Judas. Los significados en hebreo y arameo enfatizan la traición no solo como un acto físico, sino como una ofensa emocional y espiritual. Por otro lado, el griego proporciona un marco que destaca la desesperación y la autoconclusión de Judas. Estos diferentes ángulos de interpretación permiten a los estudiosos y creyentes profundizar en la psicología del traidor y los efectos devastadores de sus acciones. Además, estos significados en diversas lenguas también abren el espacio para la reflexión teológica. Al comprender las palabras que rodean la traición y la muerte de Judas, se plantea la pregunta de si existe espacio para el arrepentimiento y el perdón, incluso para aquellos que han traicionado a Dios. Este cuestionamiento puede llevar a discusiones sobre la naturaleza de la gracia y la redención, recordando a los creyentes que, independientemente de lo que se haya hecho, siempre hay un camino hacia la restauración. El estudio de las palabras clave en hebreo, arameo y griego en relación con Judas Iscariote revela una complejidad de significados que enriquece la interpretación de su historia. Estas capas de significado invitan a los lectores a reflexionar sobre la traición, el arrepentimiento y la posibilidad de redención, ofreciendo un panorama más profundo de la narrativa y sus implicaciones para nuestra vida espiritual. La figura de Judas Iscariote ha sido objeto de intenso debate teológico a lo largo de los siglos, especialmente en lo que respecta al arrepentimiento y la redención. La narrativa de su traición, que culmina en su trágica muerte, plantea cuestiones profundas sobre la naturaleza del pecado, el perdón y la esperanza de salvación, temas que son centrales en la fe. El arrepentimiento es un concepto fundamental en la teología. A menudo se define como un cambio de corazón y mente que lleva a una transformación en el comportamiento. En el caso de Judas, el relato de su remordimiento en Mateo 27:5, donde arroja las piezas de plata y se ahorca, sugiere que, en algún momento, reconoció la gravedad de su acción. Sin embargo, su arrepentimiento no se traduce en un acto de búsqueda de perdón, sino en un desesperado intento de liberarse de su culpa. Esto invita a una reflexión crítica sobre la naturaleza del arrepentimiento. ¿Es suficiente lamentarse por un pecado o se requiere un giro hacia la reconciliación y la fe en la gracia divina para que sea auténtico?
La teología enseña que la redención es posible para todos, incluso para los más grandes pecadores. Sin embargo, el caso de Judas presenta un dilema. Su decisión de quitarse la vida puede interpretarse como un rechazo final a la gracia de Dios. La ausencia de un arrepentimiento genuino, seguido de una búsqueda de perdón, sugiere que, a pesar de su reconocimiento del pecado, Judas no llegó a la fe en la posibilidad de redención. Esto plantea la pregunta de si el arrepentimiento es un proceso que implica no solo la tristeza por el pecado, sino también un deseo ferviente de restauración. En este contexto, el destino eterno de Judas es un tema delicado. La mayoría de las tradiciones cristianas coinciden en que la traición de Judas lo llevó a un estado de condenación, representando un destino sin esperanza. Sin embargo, también hay un debate sobre si esta condenación es definitiva o si hay espacio para la redención incluso en los momentos más oscuros. La narrativa de Judas podría verse como un reflejo de las luchas de la humanidad con el pecado y la caída, mostrando que todos tienen el potencial de desviarse del camino recto. El hecho de que Judas haya sido uno de los apóstoles elegidos por Jesús añade otra capa a esta discusión. Si un hombre tan cercano a Jesús pudo caer en la traición, esto resalta la fragilidad humana y la constante lucha entre el bien y el mal. La historia de Judas no solo es una advertencia sobre el pecado, sino también una invitación a todos los creyentes a considerar su propia relación con Dios. Esto incluye la importancia del arrepentimiento auténtico y la búsqueda de la gracia divina. Por otro lado, el enfoque en el perdón y la redención también abre la puerta a la esperanza. A pesar de su traición, la enseñanza de Jesús sobre el amor incondicional y la misericordia puede llevar a la creencia de que la gracia de Dios está disponible incluso para aquellos que han cometido actos imperdonables a los ojos de la sociedad. Las implicaciones teológicas en torno a la figura de Judas Iscariote invitan a una reflexión profunda sobre el arrepentimiento, la redención y el destino eterno. Su historia se convierte en un espejo de la lucha humana con el pecado y la búsqueda constante de perdón. En el marco de la fe, Judas representa no solo una advertencia sobre la traición, sino también una oportunidad para reflexionar sobre la naturaleza de la gracia y la posibilidad de restauración, recordando a los creyentes que siempre hay un camino hacia la reconciliación, incluso en los momentos más oscuros. La figura de Judas Iscariote ha dejado una huella profunda en la narrativa bíblica, marcando un camino de reflexión sobre el arrepentimiento, la redención y las consecuencias del pecado. A lo largo de este análisis hemos explorado su traición, las distintas narraciones de su muerte en los evangelios de Mateo y Hechos, así como las implicaciones teológicas que surgen de su historia. Desde su decisión de entregar a Jesús por 30 piezas de plata hasta su desesperado intento de liberarse de la culpa, cada elemento de su vida invita a una meditación sobre la naturaleza humana y la complejidad de nuestras decisiones. El legado de Judas Iscariote es, en última instancia, un llamado a la conciencia sobre la fragilidad humana. Su historia sirve como una advertencia sobre los peligros de la avaricia y la traición, así como un recordatorio de la necesidad de buscar siempre la gracia y el perdón. En un mundo donde el pecado puede parecer abrumador, la narrativa de Judas desafía a los creyentes a reflexionar sobre la profundidad del amor y la misericordia de Dios, recordando que, sin importar cuán lejos se haya desviado uno, siempre hay un camino hacia la redención. En este sentido, es apropiado cerrar con una oración que nos conecte con la esperanza y el deseo de transformación. Señor, te damos gracias por la enseñanza que encontramos en la historia de Judas Iscariote. Ayúdanos a aprender de su vida y a reconocer la importancia del arrepentimiento genuino. Que siempre busquemos tu gracia y perdón, incluso en los momentos de desesperación.
Que tu amor incondicional nos inspire a vivir en integridad y a ser conscientes de nuestras decisiones. Te pedimos que nos guíes en el camino hacia la redención y que nos concedas la fortaleza para abrazar tu misericordia. Amén. Para concluir, queremos agradecerte por el apoyo que nos has brindado. Bendiciones para ti y tu familia. Si te sorprendió la temática de este video, imagina el video que aparece en la pantalla. Haz clic en él y descubre lo que la Biblia dice sobre la tumba de la resurrección es real, lo que arqueólogos y teólogos no quieren que sepas. Deja en los comentarios tu opinión sobre el tema del video, siempre respetando la opinión de los demás. Si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Comparte este video con familiares y amigos. Esto ayuda a que el video llegue a más personas. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Te esperamos. Gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga.